Les invito a que respondan, alumnitos. El huevo, profesor. Ya, muy bien. El siguiente, otra opinión. La gallina, profesor. Ya, muy bien, alumnita, gracias. Otra opinión. El huevo, profesor. Ya, muy bien, gracias. La gallina. Bien, los voy a responder quién fue primero. Los que dijeron que el huevo es primero, sí está en lo correcto. Pero también podríamos decir que una pregunta muy controversial, ¿no? Por ejemplo, si decimos quién fue el huevo de gallina o el huevo o la gallina, habría una gran polémica, pero yendo por la base biológica, a partir de la evolución, diríamos que el huevo fue primero. ¿Por qué? Porque ya el huevo existía desde tiempos antiguos, desde hace muchos años. ¿Quiénes ponían los huevos? Por ejemplo, los dinosaurios. Entonces se diría que el huevo es primero. Ahora, ¿qué pasa para surgir una gallina o para que nazca o reviente del huevito una gallina? Ustedes dirán, ¿y cómo apareció la gallina? Si, por ejemplo, un cocodrilo pone un huevo y de pronto sale un león. Entonces diría huevo de gallina, huevo de cocodrilo o huevo de león. Habría una gran confusión, pero les voy a decir que para que se genere una gallina tuvieron que pasar miles de millones de años a partir de la evolución. O sea que la evolución hizo que se genere la gallina por ¿cómo les explico? A ver, por un tema genético se dio una variabilidad y poco a poco se fue formando la gallina a partir de un huevo. Esa sería la respuesta, queridos alumnos. Ahora veamos la célula. ¿Qué es la célula? La célula, para nosotros y para la ciencia, es la unidad vital morfológica, fisiológica y genética de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula es la mínima unidad vital. Para considerarnos seres vivos debemos tener células. ¿Qué más? Veamos la célula eucariota. La célula eucariota es la que tiene núcleo. La clase pasada ya vimos que la célula procariota no tiene núcleo. Pero la diferencia de la célula eucariota es que sí, esta contiene núcleo. ¿Qué más contiene? ¿O de qué partes está conformada la célula eucariota? Está formada por una membrana celular, un citoplasma y un núcleo. ¿Y qué se almacena en el núcleo? El material genético, se encuentra en el citoplasma, los organelos, que lo vamos a ver más adelante. Clasificación. La célula como en sí se clasifica en dos: las células eucariotas y las células procariotas. Son las procariotas. ¿Por qué? Porque las procariotas son las más antiguas, porque ya vienen desde muchos millones de años. Luego, con la evolución se fueron formando las células eucariotas. Dentro de las células eucariotas se destaca la célula animal y la célula vegetal. Cuando hablamos de célula animal se encuentran los animales y el ser humano. Y en célula vegetal no solo se habla de las plantas, sino también de las algas y de los hongos. Eso que quede claro, alumnos, que cuando nosotros hablamos de vegetal, no solo se trata de las plantas, sino también debemos considerar a las algas y los hongos. En los hongos, por ejemplo, a las levaduras. Veamos un poquito de la reseña histórica de la célula. Inicia con Robert Hooke en el año 1665. ¿Qué hizo este señor? Ustedes me dirán. Eh, bueno, bien, les cuento. Robert Hooke, en por casualidad, se puso a pensar y dijo, en un corcho, cuando estaba tomando su vino,
borrachito supongo, y se habrá preguntado, ¿qué habrá en esta en este corcho? ¿Qué tendrá? Y en ese tiempo, como en aquella época, los microscopios estaban eh, siendo como una especie de moda o recién apareciendo algo nuevo para la sociedad, dijo, voy a observarlo en el microscopio. Y así lo hizo. Robert Hooke cogió una lámina muy delgada del corcho, lo cortó y lo llevó al microscopio. ¿Y qué observó él en el microscopio? Él observó como celdas, algo parecido al de las abejas, el panal, y simplemente lo observó y lo bautizó con el nombre de célula, porque se parecían a las celdas del panal de abejas. Y a él se le considera el padre de la citología. ¿Por qué? Porque él fue el primero en observar la célula. ¿Y qué tipo de célula observó? En el tejido de corcho, ¿qué observó? Él observó una célula muerta. ¿Por qué estuvo muerta? Porque el corcho, al pasar por los años, ya estuvo seco y no tenía nada de vida. El siguiente tenemos a Anton van Leeuwenhoek. ¿Qué hizo este señor? Este señor, al igual que Robert Hooke, también observó eh, la célula en el microscopio. Lo primerito que él observó es, eh, él antes que nada, a diferencia de él, observó a las células vivas. ¿Y dónde los observó? En una gotita de agua. Él en su observación vio que en las gotitas de agua se movían muchos animalitos. Y a él, a esos animalitos los nombró animáculos. ¿Por qué? Porque esos animalitos se parecían a los renacuajos. Además, Anton van Leeuwenhoek observó células humanas. ¿Cómo hacía alumnos? Eh, Él dijo, voy a hacer crecer a la ciencia. Y en pos de la ciencia hizo una observación de los espermatozoides. De esa manera se amplió más los conocimientos y él pudo ver a las células vivas como las células humanas, a las células de los espermatozoides. Y a él se lo nombra padre de la protozoología por ver a los primeros protozoos. Siguiente tenemos a Robert Brown. ¿Qué hizo este señor? Robert Brown él fue el pionero en observar el núcleo. ¿Cómo así de alumnos? Como ya vamos a ver el tema más adelante, el núcleo es que el núcleo contiene un material genético y él lo observó a partir de una planta vegetal, las orquídeas. ¿Cómo lo observó? Como en ese tiempo se estuvo haciendo los estudios, él también quiso ser famoso y dijo, yo también voy a descubrir algo. Y así lo hizo, descubrió al núcleo en las orquídeas. Luego tenemos a Schleiden y Schwann, también dos personajes que hicieron crecer a la ciencia. ¿Cómo hizo? Ellos han propuesto la teoría celular. ¿De qué se trataba la teoría celular? La teoría nos dice que todos los seres vivos están compuestos de células. ¿Qué quiere decir eso? Que para considerar a un ser vivo tiene que tener células. En caso contrario, no es considerado. Luego tenemos a Robert Virchow. ¿Qué hizo él? Robert Virchow mejoró la teoría celular. ¿Cómo la mejoró? Él hizo sus estudios y descubrió que él propuso un lema la siguiente, que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Qué quiere decir? Que la célula viene de un anterior que sería la célula madre y la que le sigue la célula hija, mediante una división celular. Bien, alumnos, para que se recuerden, vamos a contar con nuestras manitas que el primer personaje fue Robert Hooke,
con nuestro dedito, el primer dedito, Robert Hooke, el siguiente, Anton van Leeuwenhoek, el tercero, Robert Brown, el cuarto, Schwann y Schleiden, y el cinco, Robert Bircher. Cinco personajes, no se olviden. Según su clasificación, la célula eucariota se basa en dos, célula animal y célula vegetal. Ambos comparten casi las mismas características, pero se diferencian en algunos organelos. Por ejemplo, la célula vegetal tiene las vacuolas más grandes y la célula animal sus vacuolas son más pequeñitas. Además, en la célula animal no contiene o no tiene el organelo de los cloroplastos, que le sirve mucho a la planta y lo vamos a ver más adelante. En la célula animal, todos los animales están formada por células. Perdón, la célula eucariota está en todos los animales salunitos. Desde nuestros antepasados, por ejemplo, los dinosaurios, ellos también tenían. Asimismo, el ser humano en todo su organismo contiene células. Podemos ver las células del hígado, las células de la sangre, las células de la piel, las células del cabello, las células de los huesos, etcétera, etcétera. Tenemos algunos ejemplos de los animales que contienen, que está presente la célula eucariota. Asimismo, en los vegetales, está en las plantas, en las verduras, en las frutas, en las algas, en los hongos. ¿Y cómo lo vemos, profesor? Yo solamente veo que están las hojitas y no veo a la célula. Bueno, déjame decirles que la célula no es observable a simple vista. Para observarlo se necesita de un microscopio. Cogemos una muestrita y lo vamos a observar en el microscopio. Por ejemplo, eh, si lo llevamos al microscopio, lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, la célula de los espermatozoides, la célula de la sangre, que son observables en el microscopio. ¿Y cómo podemos hacer para recordarnos o saber mejor la estructura de la célula? Cada vez que hablamos de célula, piensa en un huevo. En célula eucariota, piensa en un huevo. Piensa en el huevito de tu gallina pinta, la que vas a recoger cada mañana para comer y venir al colegio. En cuanto a este huevito, él se observa al partirlo en un plato, se le observa que tiene una yema, una clara, una cáscara y dentro de la cáscara hay una membranita. Vamos a ir paso por paso. La cáscara dura vendría a ser la membrana, perdón, la envoltura celular. Vamos a ver en un momento, no se desespere. El blanquito sería la membrana celular y la yema, pero la clara sería el citoplasma y el núcleo, la yema. Ah, entonces, cuando hablamos de célula eucariota, pienso un huevo y de esa forma te recuerdas más rápido. Veamos las partes de cada uno de estos. Primero tenemos la envoltura celular, que dijimos que es del huevito, la cáscara dura. Eso sería que protege a la célula, que envuelve a toda la célula. Tenemos a la membrana celular, que ya vamos a verlo ahorita. Tenemos al citoplasma, que el citoplasma es como una acuosa, es una sustancia acuosa que al parecer similar a, a la clara del huevo. Y dentro de ella se encuentran los organelos que contienen, que cada uno cumplen una función muy diferente. Y finalmente tenemos núcleo, es el cuarto, que contiene el material genético que cumple también una función muy importante que lo vamos a ver después. Entonces son cuatro.
envoltura celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. 4 componentes de la célula eucariota. Veamos la envoltura celular. ¿De qué se encarga la envoltura celular o qué función cumple la envoltura celular? Envoltura celular en el animal se le llama glucocálix y en el vegetal se le llama pared celular. En el animal, ¿para qué sirve el glucocálix? El glucocálix se encarga del reconocimiento celular. ¿Cómo así, alumnos? El glucocálix lo que hace es eh, reconocer cuál sustancia es buena y cuál sustancia es mala. Por ejemplo, un ejemplo de reconocimiento celular. Supongamos que en tu casa por un accidente te quemas tu cara y también tus brazos. Te llevan al médico y el médico te dice, vamos a hacerle un trasplante de piel. Él lo que hace es coger una parte de la piel de tu espalda y lo coloca en tu cara. Entonces los glucocálix se miran entre ellos y se pregunta, el glucocálix de la cara le pregunta al glucocálix de la espalda, le dice, ¿tú no estabas en la espalda? Y el glucocálix de la espalda le dice al glucocálix de la cara, sí, pero me han enviado aquí. Como son del mismo organismo, se juntan. Ya está bien, nos juntamos. Entonces se empiezan a pegar. Pero ahora, ¿qué pasaría si el glucocálix no es del mismo organismo? Supongamos que te falta piel para tu brazo. Viene un amiguito y te dice, yo quiero donarle mi piel. Hacen el proceso de trasplante, lo llevan, diferentes glucocálix se miran, no se reconocen y se rechazan. Entonces fallaría el trasplante. De esa manera, alumnito se encarga de el glucocálix de reconocer. ¿Cómo rechaza el glucocálix? Por ejemplo, supongamos que en el trasplante la piel de tu amiguito y tu piel no son compatibles. Entonces es como si estuvieras tratando de pegar un papel con goma en la pared de la Tierra. Pega, pero después se despega. Algo así sucede en la célula. Reconoce de lo bueno para lo malo. Lo que es bueno para la célula y lo malo lo desecha. Supongamos otro ejemplo del reconocimiento celular. Imaginen un palacio. Dentro de ellos se encuentran todos los habitantes o la familia del rey. Viene y fuera del palacio también están, ¿no? Combinaditas personas que no pueden ver al rey, por ejemplo, pero también está el pueblo y sus hijos. Entonces, hay un guardia que está cuidando. El guardia sería el glucocálix. Está cuidando y viene la hija del rey, le pregunta el glucocálix, ¿tú de dónde eres? Soy la hija del rey. Entonces, bien, pasa, le deja pasar. ¿Y qué pasa? Otra persona desconocida del pueblo y le dice, y quiere también ingresar, ¿no? Entonces el guardia le va a preguntar, el glucocálix le va a preguntar, ¿y tú de dónde eres? Él, soy del pueblo. No, tú no puedes pasar. Entonces le impide ingresar y lo mata. Entonces, para las células, según es el glucocálix, es un patógeno. Entonces, justamente, Alex se encarga de eso, del reconocimiento celular. Separa las sustancias buenas para la célula y elimina las sustancias malas o perjudiciales. En las vegetales, la envoltura celular se llama pared celular. ¿Y de qué se encarga eso? Se encarga de la rigidez. ¿Qué quiere decir eso? Que una planta se ve tan rígida o fuerte. Caso contrario, si no contendría la pared celular, pues la planta se estaría doblando de izquierda a derecha y no tendría estabilidad. Asimismo, la pared celular está formada de acuerdo a la clasificación de los vegetales. En las plantas está compuesta por celulosa, un compuesto de celulosa.
En las algas por un compuesto, un compuesto con mucílagos. Y los hongos está por un compuesto nitrogenado, un polisacárido, la quitina. Profesor, ¿la pared celular se llama celulosa? No. Está compuesta, sí, de celulosa, más no. La pared, perdón, los vegetales, la pared celular se llama celulosa, no se llama, sino que está formada de celulosa la pared celular de las plantas. Ahora veamos la membrana celular. La primera característica es que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué quiere decir eso? Que está formada por dos capas o dos monocapas de fosfolípidos, una cabeza polar y la otra. Y la colita que está hacia adentro se llama la zona apolar. Además, la membrana celular es semipermeable. También la membrana celular se encarga del control de la salida y la entrada de sustancias. Además, también la membrana celular tiene la forma o el modelo del mosaico fluido, que fue propuesta por Singer y Nicholson. ¿Qué quiere decir? Es que más tiempos antiguos se creía que la membrana celular era dura, pero se hicieron los estudios y poco a poco se fue conociendo mejor a la membrana y se estableció que la membrana no puede ser dura porque, por ejemplo, nuestra piel no es dura, es suave. No podría ser como una cáscara de huevo. Entonces se propuso que tiene la forma del mosaico fluido, es fluido, no es dura. ¿Qué más podemos encontrar en las membranas? En las membranas encontramos a los fosfolípidos, que son estos, como una personita, una cabecita y sus dos patitas. ¿Qué encontramos más en las membranas? En la membrana encontramos en las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? La que atraviesa la membrana se llama la proteína integral y la otra del verdecito se llama la proteína periférica, que no atraviesa la periferia de la membrana. Y estas proteínas se encargan, por ejemplo, de transportar cualquier sustancia. También encontramos al colesterol, que es esta partecita del amarillo. Eh, si vemos al fosfolípido, es lo que compone la membrana y le da estabilidad. Si no habría los fosfolípidos, no tendría una buena estabilidad la membrana y tampoco ayudaría en la funcionalidad de toda la célula. Eh, para mejor entenderlo, fosfolípidos son grasas o lípidos de grasa, la cual en su interior contiene el colesterol y por lo tanto, ¿por qué está dentro de las patitas? Porque ellos son hidrofóbicas que no pueden estar en contacto del agua al ser lipídica. Y la cabecita sí puede estar en contacto con el agua porque es una sola zona polar. Entonces, vemos la diferencia, eso en la membrana. ¿Cómo se demuestra la fluidez de la membrana? Se demuestra de la siguiente manera. Por ejemplo, cogemos un huevo y lo perforamos con una aguja o un alfiler. Se supone que se va a derramar el contenido. Por ejemplo, si echas una bolsa de agua, en una bolsa echas agua y lo revientas o lo hincas con una aguja y rapidito se derraman. Entonces, algo similar se supone que también pasaría en el huevo. Si lo perforo, tendría que salir todo el contenido de la yema. Pero ¿qué pasa? Que no se derrama. Entonces, aquí observamos que en este huevito hay una membrana, lo cual eh, ayuda a que ayude en la reparación. Por ejemplo, si te arañas o te cortas tu dedito,
Dentro de una semana ya no quedará rastro ni huella de tu corte. Justamente se encarga eso de la membrana, de repararlo cualquier daño. Ahora veamos el citoplasma. El citoplasma, para entenderlo mejor, se hace una comparación con la yema, la clara del huevo. ¿Por qué? Porque el citoplasma es similar a la clara de huevo, es un líquido acuoso que no es ni líquido ni sólido, es como una gelatinita, que tampoco es tan gelatina, sino que tiene una cierta estabilidad en que es acuoso, como algo que resbala. Por ejemplo, también puedes hacer un ejemplo con la sábila, cortas y es resbaladizo. Algo similar es también el citoplasma. Y dentro de ella están los múltiples organelos que cada uno cumple sus diversas funciones. Y lo que lo sostienen son el citoesqueleto, lo que ayuda a darle la estabilidad y no estén dispersos o hay alguna falla durante los procesos que realiza la célula. Veamos a los organelos celulares. Como primer organelo tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una estructura que se encuentra dentro del citoplasma y podemos clasificarla a dos tipos de retículo endoplasmático. La primera, que es el retículo endoplasmático rugoso, y la siguiente, que es el retículo endoplasmático liso. El rugoso se caracteriza por tener presencia de ribosomas, que se encarga su función gracias a los ribosomas, es la síntesis de proteínas. Pero la principal característica es que el retículo endoplasmático son como una red y dentro de esas redes se encarga de transportar los materiales por toda la célula. El retículo endoplasmático es rugoso. Él tiene ribosomas y gracias a los ribosomas, que son estos puntitos, puede él realizar la síntesis de proteínas. ¿En qué consiste la síntesis de proteínas? Que se fabrica o gracias a sus ribosomas se encarga de fabricar eh, una proteína fundamental, por ejemplo, la queratina, que forma tu cabello, que forma tus uñas, el pelaje de tu mascota, el pico de tu gallina, el pico de tu pato, sus uñas, en así. Eso se encarga el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, el retículo endoplasmático liso. Él no tiene los ribosomas, pero se encarga de otras funciones. Por ejemplo, en la síntesis de lípidos. La síntesis de lípidos, que fabrica lípidos para cuerpo. Recuerden que la membrana requiere lípidos, entonces el retículo endoplasmático liso las fabrica para enviarlos. De esa manera poder mantener estable a toda la membrana. También tenemos la glucogenólisis. ¿En qué consiste la glucogenólisis? Que el retículo endoplasmático en tiempos de necesidad eh, libera glucógeno. ¿Cómo lo libera? Supongamos que entras en un desierto muy cansado, agitado, no tienes energía para caminar, no has comido por días, pero el retículo endoplasmático almacena la glucosa. Entonces, en necesidad para el cuerpo, las libera y de esa forma obtienes energía y puedes seguir aún viviendo. Tenemos la detoxificación celular, también otra función muy importante del retículo endoplasmático. ¿Cómo se da la detoxificación celular? El retículo endoplasmático se encarga de la siguiente manera. Contiene sustancias para degradar la, los productos o algo ingerido que es tóxico. Por ejemplo,
vemos, o yo me tomo un vasito de vino, que es alcohol, algo tóxico para nuestro cuerpo. Pero y mi cuerpo, al ser tóxico, detecta que es tóxico, lo envía al hígado. ¿Por qué lo envía al hígado? Porque en nuestro hígado tenemos al retículo endoplasmático muy desarrollado. Entonces lo envía ahí y el retículo endoplasmático del hígado, que se encuentra en el hígado, empieza a degradarlo. Poco a poco empieza a degradarlo y entonces posiblemente con una copita no me voy a emborrachar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, eh, caso contrario, me tomo una botella o dos botellas? Ahí sí me voy a emborrachar. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático también tiene su función de detoxificar mediante un proceso. Tampoco va a ser magia de que te ingieres esa gran cantidad y el retículo endoplasmático liso automáticamente te va a detoxificar. Pero debemos recordar que mediante un periodo, un tiempo determinado, el retículo endoplasmático va a seguir trabajando y poco a poco va a ir degradando la sustancia tóxica de nuestro cuerpo. Tenemos como siguiente al aparato de Golgi. ¿De qué se encarga el aparato de Golgi? Primero, el aparato de Golgi está formado por muchos sacos encima del otro, llamado dictiosoma. Además, el aparato de Golgi tiene su serie de funciones. Por ejemplo, uno como primera función es el empaquetamiento y distribución celular. ¿Cómo así? Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso fabricaba el las proteínas y como también el retículo endoplasmático liso también fabricaba eh, los lípidos y así varias sustancias. Entonces, para ser enviada a la célula antes tiene que pasar por el aparato de Golgi, que las empaqueta en forma de vesículas para enviarla a toda la célula. ¿Cómo lo empaqueta? Cuando la célula necesita, por ejemplo, el núcleo le dice al aparato, necesito lípidos para la membrana, porque la membrana necesita lípidos para seguir manteniéndose. Entonces, el aparato de Golgi, las sustancias liberadas del retículo endoplasmático son almacenadas mediante una vesícula y luego la distribuye a toda la célula que necesita. Es como un paquete que tú si te lo envías a otra persona. También tenemos otra función que es la glucosión. ¿De qué se trata la glucosidificación? Eh, el aparato de Golgi almacena, como tenía almacenado glúcidos y también tenía almacenado lípidos. Entonces, cuando lo requiere, une esos dos, el glúcido y el lípido, forma glucolípido. Asimismo, también une el glúcido con una proteína. Entonces formaría la glucoproteína, que también sirve para la repartición a toda la célula. Otra función muy importante del aparato de Golgi es la biogénesis de los lisosomas. ¿Cómo es la biogénesis de los lisosomas? El aparato de Golgi se encarga de, como el aparato de Golgi almacena sustancias, dentro de ellas también almacena una sustancia, una enzima digestiva, que mediante un proceso libera un organelo llamado lisosoma, que se encarga de digerir todo, cualquier sustancia que la célula
detecta y de esa forma seguir manteniendo, realizando su proceso. Siguiente tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias están formadas por sacos de... su función principal es la respiración celular y mediante la respiración celular se libera el ATP. ¿Y para qué sirve el ATP? Para dar funcionalidad o energía a nuestro cuerpo. Eh, o sea, o también las mitocondrias guardan la energía para más adelante, mediante serie de procesos, por ejemplo, mediante la oxidación de los alimentos, las proteínas sintetizan la energía y la liberan en forma de ATP. Y todas esas reacciones se pueden dar en la matriz mitocondrial, que serían estas crestitas, o también en el ciclo de Krebs, que se libera gran cantidad de energía para la funcionalidad del organismo. Tenemos a los lisosomas. Como vimos, los lisosomas son producidos por el aparato de Golgi. Como el aparato de Golgi almacena sustancias, dentro de ellos también almacena sustancias, una enzima llamada enzimas digestivas. ¿Y en qué o para qué sirven las enzimas digestivas, profesor? Las enzimas digestivas, supongamos, por ejemplo, ingresa un alimento a la célula. Entonces, los lisosomas se lo comen. Eso se le llamaría digestión celular. Tenemos también a otra función que se encarga de la autofagia. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué significa? Significa que los lisosomas se comen a los organelos que no son necesarios para la célula, o sea, los destruye aquel célula o que no es útil ya para la célula, ha perdido su funcionalidad. Por ejemplo, supongamos que una mitocondria ya está perdiendo su función, no sintetiza la energía como debe de ser y se lo come. Entonces, ¿para qué se lo come? Para evitar que se almacene y se genere una alteración dentro de la célula. También tenemos a la apoptosis, que es una muerte celular programada. ¿Qué quiere decir con apoptosis? Significa que eh, las lisosomas liberan sus enzimas digestivas y mata o se come a las células que ya no es necesario según la programación genética de cada ser vivo. Por ejemplo, veamos la programación genética de la rana. La rana se forma a partir de un huevito, poco a poco se va desarrollando el embrión y cuando ya revienta se forma esta pequeña, como un pececito que sería el renacuajo. Poco a poco el renacuajo va creciendo y según su programación, su colita va a empezar a romperse. Entonces ahí se estaría viendo el trabajo importante de las lisosomas. Se encarga según la programación genética, de romper las células no útiles o no necesarias para la supervivencia del ser vivo. Ahora, ¿qué pasaría si hay un trastorno genético o los lisosomas no realizan su trabajo? Para antes responderlos, quiero que escuchen la siguiente noticia del diario de la República. Escuchen lo que dice la República. Cajamarca registra nacimiento de niña sirena en hospital de Jaén. La pequeña nació con el síndrome de sirenomelia. No se ha confirmado la muerte de la pequeña, que al parecer llegó con severas complicaciones de salud. En el hospital de la ciudad de Jaén, Cajamarca ha generado sorpresa entre el personal de salud el nacimiento de una niña sirena. Esta malformación congénita
que es muy poco frecuente y su principal característica es que el bebé presenta unida las piernas. Científicamente recibe el nombre de sirenomelia. Según el registro, el parto fue por cesárea. Por tanto, la madre y el padre tenían entre el 18 y 20 años de edad. Este es el primer bebé de la pareja quien llegó con esta malformación y otras complicaciones relacionadas con el funcionamiento del riñón y la vejiga. El personal médico ha indicado que la recién nacida sufrió al parecer un paro respiratorio. Este hecho podría originar su deceso, sin embargo, no se ha confirmado la muerte del bebé. Eh, para explicarles acerca de esa partecita de la sirenomelia, es cuando sucede que por algún trastorno genético los lisosomas que están encargados de la apoptosis no realizan su labor o su trabajo como debería ser. Por ejemplo, cuando nosotros aún fuimos un embrión en el vientre de nuestra madre, nuestras manitos, nuestros piecitos estaban bien juntitos, la, las, las patas de tus patitos. Estaban bien pegaditos, pero gracias a los lisosomas, es la célula no útil, no necesaria, y de esa forma se libera. Pero en este caso, según la noticia de la República, nos dice que en Cajamarca una niña nació con una forma de sirena. Eso no es porque algún mal o mal del cerro, como se creen nuestras abuelas, o algún otro mal causado, que según creencias de nuestras abuelas sucede, pero no es el caso eso, sino que los lisosomas no están haciendo correctamente su trabajo y por tanto no, no separa las piernas y toditas las piernas parecen juntitos como una sirena. Entonces vemos la importancia que son los lisosomas. Ahora veamos los peroxisomas. ¿De qué se encarga nuestro trámite de las peroxisomas? Son organelos que en su interior tienen muchas enzimas, lo cual destaca una enzima llamada catalasa. ¿De qué se encarga esa enzima? Se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno, o también conocida como agua oxigenada, y lo convierte en agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno, al ser una sustancia pero muy tóxica, dañina para el cuerpo, no puede estar en el cuerpo porque si está, pues causaría la muerte en cualquier paciente o cualquier persona. Pero gracias a los peroxisomas, ellas se encargan de degradar el peróxido de hidrógeno, porque el peróxido de hidrógeno constantemente se está produciendo en nuestro cuerpo en cada metabolismo celular. Entonces, gracias al peroxisoma se encarga de degradar esa sustancia tóxica y lo convierte en algo no tóxico, agua y oxígeno. Ahora, ¿qué pasaría si un niño, un bebé nace con falta de peroxisomas o le falta peroxisomas? El caso es contrario. No se produciría la enzima catalasa y tampoco se degradaría el peróxido de hidrógeno, porque como ya vimos que el peróxido de hidrógeno se está produciendo a cada momento en nuestro cuerpo y es tóxico para nuestra salud, pero gracias al peroxisoma lo degrada. Pero como en este caso al bebé le falta, causa daño al organismo y también malformaciones. Por ejemplo, si el bebé tiene falta de peroxisoma en su cuerpito, en sus células, no se va a degradar el peróxido de hidrógeno. Lo que sucede es que como los peroxisomas no están haciendo su trabajo, el cuerpo al detectar la sustancia tóxica lo envía al hígado, porque en el hígado, recuerda que en el hígado tenemos a los lisosomas, perdón, al retículo endoplasmático liso. Entonces lo envía ahí
pero al ser el peróxido de hidrógeno una sustancia muy tóxica, el hígado no puede degradarlo y lo envía al riñón. Llega al riñón, tampoco puede degradarlo, porque es una sustancia muy tóxica que solamente los peroxisomas pueden degradarlo. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó por el hígado, por los riñones? Pues también daña y pierde o hace perder la funcionalidad de estos. Como no se puede degradar el peróxido de hidrógeno, el cuerpo lo envía a la sangre y en la sangre se queda que muy pronto, en cualquier momento, llegaría al cerebro causando una parálisis cerebral y provoca la muerte. Entonces, es muy importante conocer a los peroxisomas aluminitos. Para seguir con la exposición, les voy a pasar con su profesor Elifelet. Ah, Hola, antes me estuve alumnitos. olvidando, Ay, un ratito, profesor, disculpe. Eh, También existen diferentes de peroxisomas en el ser vivo. En la célula animal, el peroxisoma se llama eh, o contiene la enzima catalasa y en la célula vegetal se llama glioxisoma, que se encarga de transformar a los lípidos en glúcidos para germinar a la semilla. Como la semilla reserva sus lípidos para seguir manteniéndose, pues gracias a sus glioxisomas, cuando, por ejemplo, tu papá va al campo, lleva las semillas y para que germina, gracias a los glioxisomas, los lípidos que almacena son transformados mediante una vía que se llama glioxilato y de esa forma ocurre la germinación. Si no habrían los glioxisomas en la célula vegetal, no se produciría una germinación de la semilla y por tanto, al estar en contacto con la tierra, dentro de unas semanas o probablemente un mes, em, la semilla al no germinar se va a pudrir. Ahora sí, alumnitos, les voy a pasar con su profesor Elifelet. alumnitos, ¿cómo están? Bien, sé que están cansados, algunos ya con hambre, pero bueno, todos estamos iguales, ¿no? Pero ya falta poco para terminar la clase y pues les invito a que se pongan de pie, levanten sus manos, se estiren, se relajen un rato, para que así ya no estén aburridos. Bien, vamos a continuar viendo los orgánulos de la célula que se encuentran en el citoplasma. Como ven en la imagen, vemos a la vacuola que se encuentra en las plantas. Pues esta vacuola es característica de células vegetales, como ya les decía, en plantas y algas. Y tiene como función esta membrana plasmática de mantener el balance hídrico, que pues contiene sustancias químicas, tanto de desechos como de almacenamiento, y están del desarrollo de las vacuolas en plantas y algas. O sea, cuando las células recién se reproducieron, son como células hijas y se encuentran vesículas y la organización de estas vesículas al desarrollarse se agrupan y se forman la vacuola que se puede observar en plantas ya maduras. Y como ya les dije, almacena agua y diversas sustancias como azúcares que la célula necesita para su desarrollo y crecimiento, también para que se dé la división celular.
Veamos la siguiente diapositiva. Vemos a los plastos que también se encuentran en el citoplasma. Son orgánulos pequeños. Y teníamos varios tipos de plastos. Los más importantes son los leucoplastos, cloroplastos y cromoplastos. ¿Qué son los leucoplastos? Nos dice que no tiene un pigmento, sino almacenan sustancias como el almidón. Los leucoplastos, como les dije, acumulan almidón que son fabricados en la fotosíntesis y no tienen un pigmento, y se podría observar como en las raíces de las plantas que casi no tienen un color definido, mayormente en partes de las células donde se encuentran bajo la tierra, que mayormente no llega la luz solar. Y tenemos también al cloroplasto, que es el orgánulo importante en las plantas porque es aquí donde se desarrolla en la fotosíntesis. Se dice que las plantas son células autótrofos porque crean su propio alimento. Y estos cloroplastos son encargados de fabricar sus alimentos. Y también a los cromoplastos, que tienen un pigmento para dar color a las flores y también a los frutos. Como por ejemplo, ¿no? Unos colores anaranjados o rojos que se puede observar en las zanahorias, en las manzanas y así en otras frutas más. También el color de las flores y de las raíces y diferentes colores de frutas que nosotros podemos ver en la vida diaria. Bien, en la siguiente diapositiva también ahí está. Ahora vamos a ver al cloroplasto, que dijimos que es muy importante en la célula de las plantas, porque estas cumplen la función de darse la fotosíntesis. Realiza la fotosíntesis. El fotosíntesis es un proceso en el cual producen sus propios alimentos, como ya les decía, a partir de la iluminación solar. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a ver a los ribosomas. Los ribosomas son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico y también de proteínas ribosómicas. Estos ribosomas son los centros celulares que hacen posible la expresión de los genes. Y pues estos ribosomas se encuentran libremente y también se encuentran unidos a membranas de otros orgánulos como es el retículo endoplasmático rugoso, que se encuentra en el citoplasma, o también se encuentran pegados en los citoesqueletos. Lo podemos encontrar en tres partes. Como ya les decía, en el retículo endoplasmático rugoso, en la membrana nuclear y en el citosol. Y estos agrupados en una organización casi circular llamados polisomas. Estos ribosomas son los orgánulos más pequeños que se encuentran en la célula y tiene como función de sintetizar las proteínas. En la siguiente diapositiva veremos lo que son los centriolos. Pues los centriolos son centros organizadores de microtúbulos. Como ven ahí en la imagen,
El centrosoma está conformado por dos centriolos y los centriolos están compuestos por 9 tripletes de microtúbulos. Y pues estos centriolos se encuentran en la célula animal. En cambio, en la célula vegetal no tienen centriolos y el uso acromático se forma a partir de centrosomas. Estos centrosomas, organizadores de microtúbulos, tienen su origen en una zona próxima al núcleo, que se da al inicio de la mitosis, que es la división celular. Los elementos, los microtúbulos también se encuentran están en varias partes. Por ejemplo, cuando hablamos de los citoesqueletos, que los citoesqueletos están conformados por 3 tipos de finas fibras de proteínas, que son los microfilamentos y también los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los microfilamentos están pegados a la membrana, que sirve como función de dar movimiento a la célula. Y los microtúbulos están unidos a los microfilamentos y también a la membrana, que es la estructura de la célula. Y es gracias al citoesqueleto que las células tienen una forma y también de acuerdo a lo exterior que se encuentra la célula. Por ejemplo, tenemos algunas células alargadas, como son las células de los músculos, las células estrelladas, que son las neuronas, y también las células circulares, que como vemos en las células de la sangre. Bien, siguiente diapositiva vamos a ver lo que son los cilios y flagelos. Los cilios se encuentran mayormente en células y son cortas y numerosas, que se encuentran en la membrana plasmática que recubren la superficie celular y están formados por microtúbulos ordenados de forma concreta y por proteínas que posibilitan su movimiento a la célula. Entonces los cilios son que están pegados en la membrana, que ayuda a la célula para que pueda moverse o desplazarse. Se mueven hacia arriba y hacia atrás, se podría decir. En cambio, el flagelo podemos ver en células como el espermatozoide. Tiene forma de látigo, que también realiza el movimiento cíclico. Le permite a la célula para poder desplazarse. Esa sería la función de los cilios y los flagelos que realiza la célula para poder desplazarse. En la siguiente diapositiva veremos qué es el orgánulo más importante de la célula. Pues está cubierto por una envoltura nuclear, que es una doble membrana que rodea al núcleo, y también por poros nucleares, y esta da la información de la expresión genética. En su interior encontramos a lo que es el nucleolo, que está formado por cromosomas, y dentro del ADN y el ARN. Y también encontramos a los nucleoplastos, que son un fluido intranuclear
muy, muy denso en el cual ocurre la replicación del ADN y su transcripción de ARN que contiene la cromatina. En la membrana nuclear vemos lo que son los poros nucleares. Como ven en la imagen, están como unos huequitos. Es por ahí donde se da la única vía donde se da el transporte de los genes. Y también es por ahí donde salen las ribosomas que son creadas o fabricadas en el nucleolo. La carioteca, que está formado por dos membranas que separa el nucleoplasma del citoplasma. Y este órgano, lo que es el núcleo, tiene como función de organizar toda la función que tienen los orgánulos que se encuentran en el citoplasma. Y pues, como bien saben, todos estos orgánulos que se encuentran en la célula, que ya vimos desde el inicio, como son los retículos endoplasmáticos, el aparato, el núcleo, las ribosomas, los lisosomas y otros órganos más, trabajan de una forma agrupada para poder desarrollar o para que se pueda desarrollar la célula. Bien, siguiente diapositiva. ¿Me entendieron, no, alumnos? A ver, para saber si entendieron, les voy a pedir que participen reconociendo a estos órganos que están visualizando. ¿Algún alumno o alumna que desea participar para poder reconocerlo? Retículo endoplasmático, profe. El retículo endoplasmático. ¿Ya están ambos o uno solo? Están los dos, el rugoso y el liso. Sí, exacto, alumna. Como ven ahí, es de un color medio anaranjado claro. Ese es el retículo endoplasmático liso. Y eso que está pegado al núcleo es el retículo endoplasmático rugoso, que en ella están adheridos las ribosomas. A ver, el siguiente, ¿qué orgánulo es? ¿Algún alumno que lo diga? Profesor, el anaranjado sería una mitocondria. Exacto, es una mitocondria, que es un orgánulo también principal de la célula, que es ahí donde se realiza la respiración celular aeróbica y anaeróbica. Bien, en la siguiente imagen también vemos a dos orgánulos. ¿Alguno de ustedes que me diga cuál es el nombre del orgánulo? Eso que está de color celeste es exacto, es la vacuola, que es el orgánulo más grande en una célula de la planta desarrollada. Que pues como dijimos, almacena sustancias como agua y azúcares y otras sustancias más. Que esto permite para el desarrollo de la célula. Y ahí la siguiente, ¿qué orgánulo sería? Un cloroplasto, profesor. Exacto, es un cloroplasto, que solo encontramos en las células vegetales. Como les decía, ¿no? Es ahí donde se realiza la fotosíntesis. Y aquí también encontramos a la clorofila, que es un pigmento que da color a las plantas. Eso que ven ustedes, el color verde de las plantas, ¿no? Es gracias al cloroplasto, el color verde que tienen las plantas. Bien,
Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y gracias al compañero también por ayudarme y les dejo con su profesor Carlitos para que sigan jugando y aprendiendo más sobre el tema. Gracias, profesor Elifelet. Ahora pido 3 voluntarios para realizar las siguientes preguntas, por favor. A ver quién se apunta. Son Muy bien, alumnita Ruth. Contigo empezamos. Ya. El juego es la siguiente. Vas a elegir 3 preguntas, una por una, y dentro de esas preguntas contiene las, unas preguntas que le vas a responder. Eh, Pregunta, alumnita Ruth. las 5. Ya, las 5. La pregunta es la siguiente. En las células pulmonares de las personas fumadoras, la estructura que se encuentra más desarrollada es, ¿qué orgánulo es la más desarrollada en las células pulmonares, alumnita Ruth? La B. A ver, muy bien, alumnita Ruth. Sí, es el retículo endoplasmático liso, que se encarga principalmente de la detoxificación celular, que mayormente, por ejemplo, si ingieres alcohol, el cuerpo lo envía al hígado y de esa forma puedes detoxificarlo. Tu siguiente pregunta, alumnita, elige otra. 8. Ya, la 8. Una fácil. ¿Dónde se encuentra el ADN, el material genético? La D. La D. A ver. Muy bien, alumnita Ruth, sí es el núcleo. En el núcleo se encuentra el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Muy bien, alumnita Ruth. Excelente. Y tu última pregunta, alumnita, elige La 3. la 3. El organelo que se encarga del almacén del almidón. La B. A ver, no, no es. El glioxisoma no es porque la glioxisoma se encuentra en las plantas que se encargan de eh, degradar los lípidos para hacer germinar a la La semilla. D entonces. La D. La D. Muy bien, alumnita Ruth, tienes 20. Es el leucoplasto. Ahí la organela en que almacena el almidón. Muy bien. Siguiente voluntario. Muy bien, alumnita Ruth, tienes 20. Siguiente participante. Yo, profesor, quisiera ganar mis puntos. Muy bien, alumnito Leimer. A ver, dime tu pregunta. Elige el número para tu pregunta. La pregunta 9, a ver. Ya, la pregunta es, ¿qué organelo brinda pigmentos para dar color a las frutas y a las flores? Que no me aparecen ya aparecieron las opciones. El cloroplasto, profesor. A ver, no, alumnito, no es el cloroplasto. Síguelo intentando, a ver. El cromoplasto, entonces. A ver. Muy bien, alumnito Leimer. Sí, es el cromoplasto, como se explicó su profesor, es el IFELET, es el cromoplasto que se encarga de brindar los pigmentos, es decir, a los colores, a las frutas y a las flores, el color rojo, el color naranja, en fin, los múltiples colores.
Eh, Tu siguiente pregunta, alumnito. El uno, la pregunta uno. A ver. Indique qué orgánulo cumple la función de almacenar el agua. La Para vacuola, profesor. la vacuna. A ver. Muy bien, alumnito Leimer. Sí es la vacuola. La vacuola es característico de las plantas porque ahí se da el mayor almacén de las sustancias como el agua. Tu siguiente pregunta, tu siguiente, elige por favor. La pregunta 7. Las 7. Son centrales energéticas formadoras de ATP en células vegetales. Eh, el organelo que forma el ATP. A ver, alumnito. Las mitocondrias. A ver. Muy bien, alumnito Leimer. Tienes 20. Sí, las Ujú. mitocondrias se encarga también de la respiración celular. Puede ser anaeróbica o aeróbica. Muy bien, alumnito Leimer, tienes tus puntos en este curso. Un Gracias, último profesor. voluntario, por favor. A ver, ¿quién? Profesor, yo quiero participar. Muy bien, alumnita Elia. Elige tu número de pregunta. A ver, el número 4. Ya. La organela que se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno. ¿Cuál crees que es, alumnita Elia? A ver, no. Ah, ya apareció. El organelo. Es El la órgano. peroxisoma. A ver. Muy bien, alumnita Elia. Sí, es el peroxisoma. Las peroxisomas se encargan de degradar el peróxido de hidrógeno formado durante el metabolismo de nuestro cuerpo. Muy bien, alumnita. Siguiente pregunta. A ver, el número 2. A ver. El número 2 dice la pregunta. Los cloroplastos son organelos celulares cuya función es. ¿Cuál crees que es la función de de los cloroplastos? La síntesis de proteínas. La D. No, alumnita, la síntesis de proteínas es por el retículo endoplasmático rugoso. Elige otra, alumnita. Ya sé, la fotosíntesis. A ver. Muy bien, alumnita Elia. Sí es la fotosíntesis que se encarga la organela de los cloroplastos para producir sus propios alimentos. Muy bien. Y tu última pregunta, alumnita, sería la pregunta número 6. A ver, eh, la pregunta dice, cuando el sapo es aún renacuajo, presenta una cola que luego desaparece al convertirse en adulto. Esto ocurre por acción de ¿cuál de las organelas crees que se encarga de hacer desaparecer en la cola del renacuajo? Ah, lisosomas, profesor. A ver, muy bien, alumnita Elia, si son los lisosomas, mediante la apoptosis, se encarga de romper o destruir las células según la programación genética, las células que no sirven. Muy bien, alumnita Elia, muy bien, alumnito Leimer y muy bien, alumnita Ruth, tienen 20. Ahora les paso a dejarles la pequeña tareita. La tareita es la siguiente. Van a indicar en este pequeño cuadro las funciones de cada uno de los organelos. Lo que hicimos
Eso van a escribir y alumnitos para la siguiente clase me lo presentan.